Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Como primer zar de Rusia, Iván el IV amplió las fronteras comerciales de su país con Occidente, mejoró las condiciones de la vida de la clase militar y cedió poder político a los ciudadanos, estimulando el desarrollo de la cultura rusa. No está nada mal. Pero también es culpable de cometer actos brutales e indecibles de aterradora crueldad. Y estos actos le ganaron el apodo con el que aún se le conoce en toda la historia. Hoy en Biografía, las hazañas de Iván el Terrible. El Renacimiento estaba en su apogeo. Leonardo da Vinci y Miguel Ángel ya eran parte del pasado. Enrique VIII reinaba en Inglaterra y los españoles le habían dado la vuelta al mundo. Pero en un lugar llamado Moscovia, seguía sumido en el oscurantismo y la nación que lo rodeaba luchaba a diario para evitar el colapso económico y político. La fuerza que lo salvaría provino de un hombre que era una mezcla volátil de piedad e intrigas despiadadas, y con cuya astucia y crueldad gobernaría el país más grande del mundo. Tanto sus amigos como sus enemigos fueron miles de víctimas de su ambición despiadada y quizás de su locura. Él unificó a su país, pero lo hizo a costa de la sangre de su pueblo. A pesar de sus acciones violentas, su vida se consideró tan crucial para la moral rusa que se hizo una película monumental sobre él en los días más amargos de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de Iván IV, el primero en gobernar a su país con el nuevo título ruso de zar. El zar Iván, el Terrible. Iván el Terrible, poder y locura. El 25 de agosto de 1830, en el Palacio del Kremlin, nació un niño. El primer hijo del príncipe heredero Vasily III y su esposa. Iván llegó al mundo como perseguido por una sombra. Era el centro de una predicción terrible que muchos consideraban una maldición. Un santo hombre dio a ese gobernante orgulloso una profecía inquietante. Tendrás un hijo malvado. Tu país será presa del terror y las lágrimas, y correrán ríos de sangre. La maldición encerraba una advertencia. El padre de Iván, Vasily, se ganó la ira de la iglesia al desafiar los preceptos contra el divorcio. Vasily, en la búsqueda de un heredero, adoptó medidas drásticas. Luego de 20 años de matrimonio sin hijos, el monarca necesitaba con urgencia un hijo para continuar su linaje. Su esposa, Salomonia, era estéril. Fue enviada a un convento. Y Vasily desposó a Elena Glinska, de 23 años. De esta unión no consagrada nació Iván. Su nombre sería el mismo de su abuelo, el iniciador de la revitalización del imperio. La niñez de Iván se vio marcada por las enfermedades y la tragedia. 2 años luego de su nacimiento, su padre, Vasily, monarca de Moscú, murió a los 56 años de edad, víctima de una ampolla que se infectó y desembocó en gangrena. Elena, la madre de Iván, tomó el poder y trató de conseguir apoyo para las políticas iniciadas por su esposo, pero murió solo 6 años más tarde, según se cree, envenenada por sus enemigos de la corte.
Así que el huérfano Iván de 8 años fue apartado de su hermano sordomudo y de sus parientes maternos para ser criado por diversos consejeros y sirvientas. Tal como se describe en la película Iván el Terrible de Seb J. Eisenstein, el palacio y las iglesias de la ciudad dorada, llamada el Kremlin, fueron los únicos campos de juego del joven Iván. This child could see that people were bowing to him. He saw how he was being glorified. At the same time, he saw they had no respect for him because he was a boy. It was this contradictory reality that formed an incredibly complex character who trusted no one, but was utterly convinced of one thing: I am God on earth. Los boyardos, que eran la clase dominante. Cuando Iván cumplió los 17 años de edad, decidieron nombrarlo el príncipe heredero oficial de Moscovia. El pueblo necesitaba una figura que los guiara. Pero Iván no confiaba en los boyardos. Sentía que tenían mucho poder y eran dados a la traición. Siguió el consejo del jefe de la iglesia y rechazó el título de príncipe heredero por uno más antiguo y glorioso. Él sería el zar, título equivalente en ruso al de César. Iván fue el primer zar ruso. En esta reconstrucción de la juventud de Iván, el zar fue descrito como un gobernante fuerte pero justo. No se hicieron alusiones a su terrible reputación que un día causaría terror a su propio pueblo. En 1547 el futuro lucía brillante y luego de ser coronado, Iván se preparó para casarse. Según la tradición, las hijas vírgenes de las mejores familias competirían por el honor de dar a luz al heredero de la corona. En la práctica, pocas satisfacían el estricto criterio del consejero boyardo. Del reducido grupo de la élite de candidatas, Iván escogió a Anastasia Romanova, perteneciente a una familia boyardo sin linaje principesco. Poco se sabe de su vida en pareja, pero la evidencia sugiere que estuvieron muy unidos en los buenos y los malos tiempos por venir. El matrimonio también debió enfrentar las duras realidades de la vida de un país agitado y casi en bancarrota que heredó Iván. Comparada con el resto de Europa, Rusia era primitiva. Era una nación sin bancos, sin vías de comunicación o la infraestructura para apoyar el comercio. Iván realizó con rapidez reformas para atacar estos asuntos vitales, pero encontró numerosos obstáculos. No podía ejercer su autoridad en muchas partes de su reino. En Moscú debió enfrentar las intrigas de cortesanos ambiciosos y algo más aún peligroso, los enemigos extranjeros de Rusia en todas las fronteras. En su primer año de reinado, Iván fue sometido a una prueba de fuego. Un incendio repentino consumió 2/3 de Moscú.
una ciudad de edificios de madera. Incluso se destruyó una gran parte del Kremlin. Como resultado del incendio, una multitud capturó y linchó a un pariente del zar, sospechoso de ser responsable del fuego. Iván se vengó duramente. Arrestó a aquellos rivales políticos que pensó habían iniciado el tumulto, los llevó a la Plaza Roja y los ahorcó. El zar actuó con rapidez y decisión, una acción audaz para un gobernante adolescente. Pero en la Rusia de 1550, desafíos mucho mayores le deparaba el futuro. Si Iván era en verdad, como lo expresaba la profecía, un malvado cuya nación sería presa del terror y las lágrimas, esos temores ya empezaban a presentirse. Iván, de tan solo 17 años en 1547, ya había sentido los primeros apremios del poder imperial. Acabó con sus enemigos en forma contundente, pero gobernar la nación era un reto aún mayor. De 4 a 7 millones de personas, la mitad de la población de Rusia en el siglo XVI vivía en un territorio variado de 1.942.000 kilómetros cuadrados. Hacia el norte y el oeste, naciones hostiles evitaban el acceso a las rutas comerciales del mar Báltico. Hacia el este y el sur, sus mayores enemigos, los tártaros, entorpecían la expansión del comercio ruso con Asia. Los tártaros, descendientes de Genghis Khan, eran unos conquistadores notables. Constantemente saqueaban aldeas rusas, violando a las mujeres y raptando tanto a los hombres como a las mujeres, adolescentes y adultos, para esclavizarlos y venderlos en el Medio Oriente y el Imperio Otomano. Sus agresiones constantes obligaron a Iván, de 22 años, a atacar por primera vez a los enemigos de Rusia. Iván condujo su ejército a un ataque a la ciudad tártara de Kazán, 6.000 soldados rusos para luchar contra 30.000 tártaros que dominaban una fortaleza que nunca había sido tomada. Pero Iván tenía dos ventajas que pensaba le asegurarían la victoria. La habilidad de su joven general, el príncipe Andrei Kursky. Y algo que sus predecesores nunca usaron, la pólvora. Iván contrató a ingenieros holandeses que excavaron túneles bajo hasta la entonces impenetrable guarnición y luego hicieron rodar barriles de pólvora que estallaron. Luego de un sitio de 5 meses, Kazán, la puerta de Persia y a zonas distantes como Siberia, estaba ahora en manos del zar. Cuando las noticias de su victoria llegaron a Moscovia, su posición cambió. Ya no era Iván, el muchacho al que llamaban zar. Ahora era Iván Grozny, Iván el Terrible. Terrible era un término de respeto para un líder que tuviera poderes asombrosos, un general astuto, temido por sus enemigos. La ironía no se haría patente por años. Los años de tortura y muerte por venir. Pero ahora era una época de celebración. Para marcar su victoria en Kazán, Iván ordenó la construcción de una catedral nueva en la Plaza Roja, justo afuera de los muros del Kremlin. Sería dedicada a San Basilio, un santo ruso.
Pero la belleza de la Catedral San Basilio, que ha durado más de 400 años, tiene un lado tenebroso. Se dice que para asegurarse que la catedral fuera singular, Iván cegó al arquitecto para que nunca pudiera crear otra catedral igual. Fue una rara recompensa para algo tan eterno, y aunque se duda de la veracidad de la historia, muchos pensaban que el zar estaba cerca de los límites de la locura. Si alguna cosa lo refrenaba, era quizá su esposa Anastasia. La zarina era la confidente de Iván desde que ocupó el trono, y en esos 13 años le dio 6 hijos. Ella fue quizás la única persona de la corte en la que él confió. Luego su salud decayó en forma misteriosa y empeoró cada vez más hasta morir. El efecto sobre Iván fue devastador. Ella fue la única persona cercana a un hombre criado en el vacío, sin ningún tipo de familia o apoyo emocional. Anastasia era todo lo que Iván nunca tuvo. Y a los 30 años lo había perdido todo nuevamente. Anastasia was his beloved first wife. Apparently she was very beautiful, very compliant, and when she died, he was grief-stricken. Iván había oído desde su niñez que su madre no murió de causas naturales. Ahora comenzaba a sospechar que Anastasia también había sido envenenada y buscó asesinos de una forma que sugería paranoia. Although women were important in palace life, they were not considered proper participants in real knock-down, drag-out politics. So I think that one would probably not poison them or murder them. Pero la desconfianza de Iván hacia los que lo rodeaban crecía. En un juicio burlesco, el zar condenó a 2 de sus más fieles servidores por el hecho. Uno de ellos se suicidó, el otro pereció en un monasterio en condiciones misteriosas. Luego de satisfacer sus ansias de venganza, Iván se recuperó y se dedicó a los asuntos de gobierno en forma clara y sagaz, y también a escoger una nueva esposa. Casó 6 veces más, ya no por amor, sino para obtener ventajas políticas. When the Tsar picked the bride would come, but she would never come alone. She would come with her aunts and her mother, but she would also come with her father, her uncles, and her brothers, who would instantaneously become very important boyars. What Ivan does, by trading wives so quickly, is that he promotes and then demotes all these relatives, giving the aristocracy very little time to sort of realize what's going on. So the question is, why does Ivan do this? By marrying so often, it's clear, to me at least, that Ivan was doing what he could do to ruin the system, the political system. El sistema que Iván quería destruir había dado a los boyardos una enorme influencia. Era un obstáculo entre Iván y las reformas gubernamentales que deseaba. Mediante el matrimonio y otras maniobras, Iván obtuvo el poder necesario para reducir la influencia de los boyardos e imponer su autoridad. Fue un proceso largo, pero con los años, el zar adquirió algo más que poder. Obtuvo prestigio e influencia mundial y aproximó a Rusia a las naciones europeas y al mundo moderno. Al mismo tiempo que Iván consolidaba su poder y la influencia de Rusia en el resto del mundo, imponía una tiranía sangrienta a su propio pueblo. Es un conflicto que los historiadores aún tratan de reconciliar. La imagen de un líder que trató de poner orden en el caos y la del hombre que se hundía en la locura.
El Iván de la gran victoria en Kazán en 1552 se había convertido, luego de la muerte de Anastasia, 8 años más tarde, en Iván el Terrible, el zar de comportamiento violento e impredecible. Pero durante su mandato nunca perdió de vista su objetivo: fortalecer la posición de Rusia en el mundo. Usó el comercio como su instrumento principal e Inglaterra fue su socio comercial preferido. Pero cuando trató de formar un pacto militar ruso-británico, la reina Isabel se rehusó. Iván era conocido por su audacia, pero su respuesta en este caso fue completamente sorprendente. ¿Podía la reina recomendarle una princesa inglesa apropiada para convertirse en su zarina? He was married to his 7th wife at the time, and one of the English diplomats in London who was talking this over with his diplomat, with Ivan's emissary, noted, well, isn't the Tsar married already? And the diplomat said to the British diplomat, well, yes, but we can dispense with that fairly easily. Como era de esperarse, la propuesta no prosperó. Sin embargo, los comerciantes y los diplomáticos ingleses no se desanimaron por las crueldades de Iván y fueron los primeros europeos en tener acceso a las agencias comerciales de Iván y el Kremlin. Es posible que la reputación de Iván haya sido manchada injustamente por los mismos europeos que consideraban bárbaros a los gobernantes rusos. Los comerciantes y diplomáticos estaban deslumbrados por la ostentación de riqueza y devoción religiosa. Y la cena no veía fin. Todas las mesas estaban servidas con vajillas de oro puro del mejor. El emperador nunca se llevó una pieza de carne a su boca antes de bendecir el alimento, pues es hombre extremadamente religioso. El sirviente de Richard Chancellor, explorador inglés. Pero en los monasterios, los monjes relataban una historia diferente. Hablaban de ejecuciones decretadas por Iván sin ningún motivo aparente. Among some of his most horrible tortures, which I hate to recount, are boiling people in oil. A mild one was just cutting out someone's tongue because he displeased him. And another favorite was impaling on a stake. And this was a very long, drawn-out death. But again, we have similar things in Western Europe. This is not unique to Russia. But Ivan somehow got the reputation. Algunas de las atrocidades atribuidas a Iván pudieron haber sido cometidas por otras figuras legendarias e históricas como Vlad Tepes, Vlad, el Empalador, conocido por las generaciones futuras como el Conde Drácula. There were some stories borrowed from the Dracula myths, for example. The story of ambassadors appearing to Ivan's court, refusing for cultural reasons to take off their hats, and Ivan's nailing the hats to their heads. Otros historiadores están convencidos de que la violencia excesiva de su régimen estaba directamente relacionada con la locura. The phenomenon of paranoia has been studied for at least a century, and I think there is fairly wide agreement about what it is. And Ivan fits all of the traits. Paranoia is not a disease in which somebody foams at the mouth, wildly waves his arms around. Somebody could talk to Ivan the Terrible and have not the slightest suspicion that he is a paranoid. En los 2 últimos tercios de su reino, sus actos de crueldad parecen relacionados a una enfermedad mental progresiva. Si un general perdía una batalla, era ejecutado en el acto. El príncipe Kurski, amigo de Iván y el héroe de Kazán, desertó a la vecina Polonia. En una carta a Iván acusó al zar de asesino. Iván respondió con rapidez: «Todo lo que hice fue por la voluntad de Dios y por el bien de la patria», dijo. Pero eso no pareció bastarle. Iván estaba decidido a que las almas de sus enemigos fueran directamente al infierno.
In the 16th century, what was considered to be particularly frightening was not to die, but to die and not to have anyone say prayers for your soul after your death. And so that's why it is alleged that he exterminated anyone who might possibly say prayers for people who were his perceived enemies. Si Iván temía a los que lo rechazaban por sus víctimas, la prueba mayor de su creciente paranoia podía hallarse en algo aún peor. En 1565, en una acción de gran alcance que sorprendió a diplomáticos y boyardos, creó la Oprichnina, un estado policial dentro del estado, cuyos oficiales, los oprichniki, solo respondían ante él. Cada oficial debía realizar un juramento de total lealtad al zar, prometiendo serle más leal que a sus propios padres. The oprichniks themselves were dressed as monks. They wore all black, a hooded cowl just like a monk. They had black horses, and they were dressed to inspire terror, so that their insignia was a dog's head to sniff out treason and a broom to sweep it out. And they did inspire terror. Los oprichniki arrasaron con el país, expropiaron las mejores tierras de los boyardos en el nombre del zar. Si alguien se oponía a esta guardia de élite del zar, era torturado o muerto. Los oprichniki se unieron a las tropas del ejército para cometer las acciones de violencia más infames de Iván, los saqueos de Novgorod de 1570. Él justificó sus acciones solo en rumores de que la ciudad al norte de Moscú iba a aliarse con Lituania. Iván actuó con un ejército que solo sabía dónde iba cuando los generales veían sus mapas al comienzo del día. Así Iván desplazó a sus tropas en secreto. Si un viajero se topaba con ellos, era asesinado para evitar que algún pueblo supiera dónde estaban las tropas. Durante las 5 semanas de ocupación, Iván torturó y mató a los líderes civiles y militares de Novgorod y luego masacró a miles de sus ciudadanos. La magnitud de esa carnicería fue tal que no pasó desapercibida para los extranjeros. Sus guardias mataron a todos los hombres y mujeres, a los ancianos y a los más jóvenes. Saquearon y quemaron todo lo que había en sus casas. Sir Jerome Horsey. Tras el sitio de Novgorod, los tártaros incendiaron Moscú. Acción que los oprichniki no pudieron evitar. Iván reconsideró entonces su política, lo que convenció a muchos de que estaba curado. Luego de 7 años de terror, torturas, muerte y codicia, Iván disolvió la Oprichnina al darse cuenta de que esos hombres que le habían jurado lealtad abusaron del poder sacrificando lo más preciado, el pueblo ruso. Pero en el futuro, Iván cometería un crimen tan horrendo que nunca podría ser perdonado. En 1568, Iván había reinado como zar durante 20 años. A los 37 años comenzó a descender al estado mental más sombrío, y sus enemigos reales e imaginarios lo acechaban por todos lados. Así que se encerró dentro de sí mismo, entre los palacios, las iglesias y los edificios del Kremlin, aislándose en una ciudad rodeada de murallas.
Iván pasó la mayoría de su vida en los salones de candelabros y dentro de su círculo de consejeros más cercanos, donde el secreto, la seguridad y la intriga eran las reglas de los asuntos de Estado. Cada vez más el zar adoptaba las mismas soluciones brutales. Recientemente el zar ha matado una gran cantidad de sus nobles. Los ha mandado incluso a cortar en pedazos. Pretendo abandonar pronto este país donde las cabezas caen con rapidez. Sir Thomas Randall, 1568. Es extraño, pero mientras Iván continuaba sus intrigas, su devoción religiosa aumentaba. Los rezos y los retiros monásticos se volvieron parte inseparable de la rutina del zar. El líder de la Iglesia Ortodoxa, el metropolitano, era el confesor, amigo y consejero más cercano a Iván. El metropolitano Macari era el único capaz de razonar con el siempre impredecible zar. Luego de la muerte de Macari, los siguientes prelados no fueron tan persuasivos con él y fueron desterrados a monasterios remotos. Pero la devoción de Iván a la iglesia continuó siendo sólida. Ivan's religiosity was definitely real. It was not, however, the kind of religiosity that says Christians should love one another and that sort of thing. Quite the contrary. Ivan would often schedule his masses and decide on torture sessions and what kind of tortures during the masses. So it's a very mixed picture. Había otro aspecto extraño en su conducta. Iván, el terrible, era un apasionado de la música. It's fairly clear that he composed some church music in his lifetime, but this need not have any bearing on his conduct, just as Western Christianity has no bearing on the conduct of crusaders or any of the other butchers in Western history. Es posible que Iván haya sido un carnicero, pero sí parecía preocuparse por su familia. De sus 6 hijos, solo 2 sobrevivieron, Iván Ivanovich y Feodor. Pero no hubo amor en el crimen que cometió con su hijo mayor, Iván Ivanovich, de 28 años. Hay 2 versiones de la tragedia, pero en ambas, esta ocurrió en el cuarto de la esposa embarazada de su hijo. Una versión dice que Iván quiso que su hijo se divorciara de su tercera esposa y se casara con una mujer de una familia con mejores conexiones políticas. The younger Ivan evidently objected. Some sort of quarreling broke out. The situation got heated. Ivan struck the younger Ivan in the temple. Produced very quickly his death. Según una segunda versión, Iván se exasperó por el vestido escogido por su nuera. According to the story, was sitting in her room in the summer in 1 chemise, whereas Muscovite etiquette said you have to have 3 chemises. And Ivan entered her quarters and he struck her. At which point she cried and her husband came to the rescue.
Ivan hit him with a cudgel and he died. En un ataque de rabia, el padre mató a su hijo mayor, el elegido para sucederlo en el trono. Cualquiera que sea la verdad de los hechos, Iván Ivanovich había muerto a manos de su padre. La muerte del príncipe arrojaría a Rusia a conflictos devastadores. Su hijo, parecía que la profecía hecha años atrás se había convertido en realidad. La nación con Iván fue presa del terror y las lágrimas. Fue una era de gran violencia, conmociones y tormentos. Desde el incendio de Moscú hasta la ejecución del sospechoso de iniciar el motín que vino a continuación, su reino fue una letanía de horrores. El héroe del sitio de Kazán, Iván Grozny, el asombroso vencedor de los invasores, había descendido de la grandeza a la locura, sospechando de todos y en un caos donde la seguridad solo se lograba a través del terror, la sorpresa y con la muerte. La ironía es que Rusia había prosperado. Se volvió una potencia mundial que comerciaba con Europa y Asia. Iván hizo crecer más a la nación y comenzó la expansión hacia Siberia, que le daría a Rusia acceso a enormes bosques y ricos depósitos de minerales. Mientras su nación crecía, la salud de Iván decaía. Fue víctima de grandes dolores que incluso los doctores traídos de Inglaterra no pudieron curar. Siguió siendo un gobernante poderoso, pero estaba confinado al Kremlin. Allí, luego de luchar toda su vida con enemigos reales e imaginarios a través del terror y la muerte le sobrevino con tranquilidad y naturalidad a los 54 años. Dicen que sucedió mientras ordenaba un tablero de ajedrez en su cama. La muerte del zar, que tantos nobles y campesinos temieron durante 2 generaciones, fue un hecho catastrófico. Todo lo que Iván consiguió se perdería a manos del hombre que se convirtió en el próximo zar. Iván Ivanovich, el hijo entrenado para gobernar y que murió a manos de su padre, tenía 3 años de muerto cuando su hermano menor, Fiodor, ascendió al trono. Fiodor era retrasado mental y no estaba preparado para las intrigas de la corona. Rusia atravesó un periodo caótico llamado la época de los problemas. «400 años más tarde, un Iván moderno gobernó al país con la misma mano de hierro. Joseph Stalin, el déspota totalitario que encargó la realización del filme Iván el Terrible, tenía un propósito en mente, con ella en el contexto de la invasión alemana a Rusia. El país, la madre Rusia, estaba en peligro y la gente necesitaba a alguien que los inspirara. Stalin recurrió al Iván de Kazán, al de la unidad nacional y al que, al igual que Stalin, puso la supervivencia del país en primer lugar y la del pueblo en último lugar, se tratase de generales, poetas o campesinos.
Cuando Stalin murió en 1953, se dio permiso para exhumar el cuerpo de Iván y someterlo a métodos modernos de investigación forense. Los resultados resolvieron un misterio oculto por los siglos. Los análisis de los huesos revelaron que Iván el Terrible sufrió durante años de una artritis dolorosa e incurable, tratada con los mejores calmantes de la época. Estos calmantes estaban compuestos de mercurio. Hoy se sabe que el mercurio puede causar cambios bruscos de comportamiento, incluso ataques de rabia mortal. Por la reconstrucción científica de su cráneo, sabemos cuál era su aspecto. Pero gran parte de su vida sigue siendo misteriosa y controversial, como cuestiones que son relevantes aún hoy. ¿Fue Iván quien forjó el carácter ruso? ¿O por el contrario fue Rusia quien dio forma a Iván? Who was Ivan? Is one of those central questions being asked today when Russians ask themselves, who are Russians? When you talk about the biography of Ivan, you're really talking about the biography of modern Russians. You're getting at their conceptions of themselves. And that's, I think, the most important legacy that Ivan has for us today. Iván lleva muerto más de 400 años, pero la nación que ayudó a fundar aún perdura, tan vasta y variada que desafía toda comprensión. Cuando los observadores creen haberla entendido, Rusia parece cambiar y confundirlos. Su naturaleza íntima, al igual que la de Iván, sigue siendo un misterio. Stalin resucitó el valor de Iván y la ciencia determinó los hechos de su salud, pero cada generación debatirá sobre su carácter. Iván, el asombroso de Kazán, o el hombre temido como Iván el Terrible. Ya conocimos sus actos y ahora sabemos por qué el pueblo ruso lo llamó Iván el Terrible. Pero 4 siglos más tarde, Joseph Stalin gobernaría a nuevas generaciones de rusos, ejecutando no a miles, sino a millones. Ningún nombre es suficientemente terrible para un líder tan brutal. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.